Hola, Buenas. Deme, ¿qué tal? Sí, ¿Qué tal? Te escucho perfecto. ¿Y tú a mí? perfecto. Sí, voy a ver si me coloco esto mejor. Lo tengo Ok, aquí como con un apoyador precario. ok. A ver si mejor. Sí. Vale, perfecto. Va entrando gente. Bueno, verás que la gente va entrando y saliendo. Esperemos que luego nos dejen alguna preguntita. Ok. Vale, yo por mi parte, pues vamos a empezar presentándote. O hace mucho tiempo que no hacemos un directo, así que bueno, ya tocaba a todos los helenismaníacos porque tenemos hoy un helenismaníaco premium totalmente. Tenemos hoy en día a Rafael Soto, que es doctorando en helenismo, corrígeme si me equivoco, eres investigador en la Universidad de Alcalá y estás ahora mismo haciendo una tesis sobre la guerra en lo que respecta a la figura de Alejandro Magno. O sea que mejor invitado no podríamos tener hoy, ¿vale? Muchas gracias. Y especialmente estás especializado en las máquinas de asedio, en toda la tecnología militar, que es un poco lo que nos vamos a centrar en nuestro directo. Así que bueno, no sé si darte la palabra ya, si quieres tú sacar un tema principal. Si quieres yo, pues hago una breve introducción, como tú Como, prefieras, estés más cómodo. como tú prefieras, Jaume, tú eres el que controlas en esto. Yo solo quiero empezar dándote las gracias por abrirme las puertas virtuales de tu canal y encantado de hablar contigo sobre temas que para los que amamos esto siempre son suculentos. Y más hoy, ¿no? Que es el cumpleaños de Alejandro, ¿no? Y Bueno, ayer Alejandro, o sí, hoy señor. no está consensuado, no está aceptado 100%, pero bueno, vamos a decir que fue hoy No y queda lo otra, yo creo. celebramos de esta manera. Sí, señor. Vale, bueno, pues el ejército, lo que vamos a hablar ahora es, yo creo que, bueno, siempre lo digo, creo que las películas, las series y el mundo de la divulgación adolece de falta de especialistas, ¿eh? Cualquiera hace ya divulgación, las películas se hacen al tuntún y tenemos todos, no es nuestra culpa, pero tenemos todos unas ideas preconcebidas y bastante incorrectas de cómo es la guerra, de cómo se lleva a cabo un asedio. Por ejemplo, pues en el caso del helenismo, ¿no? Dejando un poco lo que es la Grecia clásica, tenemos un mundo que es relativamente parecido a lo que tenemos hoy en día, porque los reyes tienen equipos de asesores, pagan a especialistas, pagan a ingenieros, con lo que serían más o menos universidades, ¿no? De la actualidad, para tener mejores armas, construir innovaciones, compiten entre ellos. Y eso se va a notar luego, se va a aplicar en el periodo helenístico, no ya solo con Alejandro, sino después. El ejército de Alejandro tenía pues unidades especializadas, ¿no? Cuando vemos las películas, pues son todo la típica falange griega, ¿no? De hoplitas, pero realmente habían unidades especializadas, habían incluso pues una especie de comandos de asalto para operaciones nocturnas, ¿no? Situaciones de riesgo. Y bueno, pues también habría que decir que el ejército no es solo griego, hay gente de todas las partes del imperio dentro del ejército y además pues se reclutaba gente que era especialista de otros lugares del mundo. Pues por ejemplo, son muy famosos los honderos baleares, por ejemplo, siempre fueron muy famosos. Los celtas del centro de Europa, bueno, pues igual que hoy en día, bueno, es un poquito, no me acaba de gustar la comparación, pero igual que viene gente a lo mejor de Europa del Este a trabajar a países más ricos, ¿no? Del sur de Europa, como nosotros, pues en aquella época mucha gente de lo que hoy en día es Europa del Este, lo que hoy en día es Rumanía, Bulgaria, iban a luchar en los ejércitos de los reyes helenísticos, ¿eh? Y se van incluso muchos que son tracios acaban en la India, ¿no? Con Alejandro Magno. En fin, bueno, pues yo quería que nos hablases un poco al principio sobre el origen de las armas de asedio, que imagino que van, desde el conocimiento te lo digo,
con el principio de la guerra misma, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Mira, antes de ir al origen, que creo que todo en la vida y la historia en particular necesita de un contexto para poder entenderse. Pero antes de ir al origen, como te decía, varias consideraciones que creo que han estado muy acertadas de los puntos de vista o de los planteamientos que has traído. 100% de acuerdo en que, claro, el ejército de Alejandro fue evolucionando a medida o de manera paulatina a la evolución de su epopeya a Oriente, ¿no? De su campaña militar hacia el Indo. Por supuesto, al principio el ejército era mucho más local, podemos decir, compuesto por griegos, pero con un núcleo macedonio eminente. Y luego, efectivamente, va incorporando unidades de los pueblos que va conquistando, que va asimilando, demostrando, desde mi punto de vista, en general, y luego veremos algunos ejemplos, si te parece, en los asedios, en asedios concretos, una cualidad que no se habla mucho de ella cuando nos referimos al rey macedonio, que es la gran capacidad de integración y de elasticidad en términos económicos del concepto que tenía. Es decir, era capaz de integrar en su ejército unidades que hasta entonces quizá no había conocido o no había utilizado en el campo de batalla, pero era capaz de integrarlos de manera muy rápida y además darles una eficacia y una eficiencia casi incomparables. Estoy pensando, por ejemplo, cuando incorpora la caballería de los Sakas, que era un pueblo iranio en la campaña de Bactriana y Sogdiana, que era una Mm. caballería montada, o sea, una arquería montada como la de los pueblos de las estepas, ¿no? Como la de los posteriores mongoles o los hunos, y que es capaz de incorporarla después de enfrentarse a ellos y de vencerlos con una para sus enemigos. Entonces creo que sí, has estado muy acertado en las puntualizaciones y esa era una de las grandes características que representaban a Alejandro. Sí, justo, Y bueno, justo llevo toda la tarde con los indoescitas, que son luego, bueno, a los que ya conocen un poco la Nismanía, tenemos a Alejandro, tenemos Seleucidas, ¿no? Que es el imperio que hereda casi toda Asia, ¿no? Luego tenemos en el extremo oriente el reino greco-bactriano, que a su vez reconquista parte de la India y funda el reino indogriego, y esos indogriegos luego son conquistados por esas hordas de caballeros escitas que hablabas y fundan el reino de los indoescitas, ¿eh? O sea, que seguirán luchando, pero en muchas ocasiones luchan escitas aliados de griegos contra otros escitas o contra otros griegos. Pero bueno, no te quería interrumpir con eso. ¿Hay alguna bueno, imagino que hay un cambio importante entre la época clásica y la helenística en lo que respecta a armas de asedio o máquinas de guerra? lo hay. Si te parece lo que hablábamos del origen, que no muy brevemente, eh, yo creo que si definimos fácilmente las máquinas de asedio como aquellos ingenios mecánicos más o menos simples que se utilizan para someter una plaza o una ciudad, es evidente que necesitamos como condición necesaria una plaza o una ciudad que someter. Entonces, estas máquinas de asedio surgen como respuesta a una necesidad, que es la de someter esas ciudades que poco a poco van articulando y van articulando el espacio político de Mesopotamia, de esa ribera entre los dos grandes ríos del Tigris y el Éufrates, que es donde surgen las primeras grandes ciudades y donde empiezan a surgir los primeros grandes imperios. Sobre todo estamos hablando del Imperio Acadio y incluso de relatos míticos, ¿no? Si nos vamos a la epopeya de Gilgamesh, que es el primer relato épico escrito del que disponemos, en el verso 11, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, hace referencia a Gilgamesh como fundador de una ciudad, ¿no? Como fundador de Uruk, que esto podríamos vincularlo con los héroes fundadores, con Alejandro, Heracles, etcétera. Pero ese es otro tema. Entonces, sí, evidentemente las máquinas de asedio surgen cuando surgen las ciudades como sistema, digamos, como elemento cada vez más importante de articular el territorio, tanto geográfico como político. Entonces, los imperios, desde el Gran Imperio Acadio, que es el primero, hasta posteriormente llegando a época helenística y Edad Media, etcétera, entienden que hay que conquistar y someter esas ciudades
para poder dominar un territorio. Sin embargo, el imperio que cambia el juego, el game changer, que diríamos hoy en día en términos anglos, sería el imperio asirio, porque este imperio ya introduce cambios sustanciales en cuanto a máquinas de asedio se refiere. Introduce sobre todo 4 elementos que iremos viendo progresivamente en épocas posteriores y que llegarán a época helenística. Ellos introducen por primera vez los arietes protegidos, introducen las torres de asedio móviles, mucho más primitivas que las que luego ya veremos en época helenística, introducen ingenieros especializados, como tú muy bien mencionabas, y introducen esa capacidad de combinar en el campo de batalla diferentes elementos, ¿no? Infantería, caballería y este tipo de maquinaria de asedio. Y serán estos reyes, estos grandes reyes, Asurbanipal II, Sargón II, quienes harán o desplegarán las maquinarias de asedio, porque tendrán 2 elementos que serán comunes a ellos y a todos los reyes posteriores que sean capaces de desarrollar esto, que serán primero la ambición y el poder y segundo la capacidad económica. Esas 2 cosas, ya decía Napoleón, ¿no? Para ganar una guerra se necesitan 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Pues esto se aplica también a la historia antigua y estos reyes tenían esas 2 cosas, esos 2 elementos. Y es aquí cuando surge la maquinaria de asedio, la poliorcética, como la entendemos ya en el mundo helenístico. La idea que se tiene siempre de los asirios, de sanguinarios, de innovadores de la guerra, no es solo una leyenda negra, tiene parte de verdad. Ellos se curraron la guerra, la perfeccionaron y bueno, a la vista están los resultados, ¿no?, de los asirios. Totalmente. Lo que mencionabas de las ciudades es bastante curioso. Yo, por ejemplo, bueno, sabéis que yo me especializo en lo que hoy en día es pues, Afganistán, Pakistán. Y, por ejemplo, en Afganistán tenemos que las propias ciudades griegas se adaptan a los cambios en la guerra. Tenemos la ciudad de Ai-Hanum, que seguramente fuese una Antioquía, fundada por los seleucidas, que está en lo que hoy en día es la frontera entre Afganistán y Tayikistán, ¿vale? A orillas del río el Oxo, donde actúa Ujú. la El muralla. Oxus. Ujú. Bueno, pues esa ciudad al principio le hacen unas murallas macizas, con bastiones, con máquinas de guerra, con su propia acrópolis, como podía ser una ciudad griega, pero luego ven que vemos en las fases de la arqueología, vamos viendo que conforme avanza el tiempo y los enemigos, en vez de ser otros reyes griegos, van a ser los nómadas, el tamaño de las murallas, lo que es el grosor, se reduce Ujú. y se crean parapetos fuera de la muralla. ¿Para qué? Para poder disparar a cubierto a esos excelentes arqueros de Asia Central que luego, pues también, como decía, invadirán el reino. O, por ejemplo, pues en muchas ocasiones, los ejércitos reales son el núcleo principal de la población de la ciudad. Por ejemplo, Antioquía, que no tiene la fama de Alejandría, pero debería, porque no Ujú. se ha conservado por peripecias del destino, pero Antioquía era y fue la tercera ciudad más grande de la antigüedad. Está Roma, está Alejandría y luego está Antioquía. Y en Antioquía, en época romana, creo que es Estrabón quien lo decía, que habían 15.000 clerucos en las afueras de la ciudad. ¿Qué son clerucos? Clerucos son los Ujú. soldados del rey que, a cambio de luchar para él, les dan un trocito de tierra, ¿vale? De tierra buena, que a veces tienen pues, sus propios esclavos y tal, y ellos tienen esa tierra a cambio de que cuando haga falta luchen. Bueno, Ujú. y bueno, Alejandría no es tanto una fundación militar, pero muchas fundaciones del Extremo Oriente, por ejemplo, sí que lo van a ser. Por ejemplo, imagino que no conocéis Afganistán, pero bueno, está la capital, que es Kabul, que Ujú. fue Alejandría del Cáucaso, que allí pues también la fundó Alejandro, esa capital, y la pobló con veteranos de guerra y con otros indígenas. Pero, por ejemplo, una cosa que ahora me gustaría que me comentaras también, porque, claro, realmente a la guerra va la gente joven, Ujú. de normal. De hecho, en las películas, estoy pensando, por ejemplo, en Salvar al Soldado Ryan, que sale Tom Hanks, ¿no? Pero realmente los marines allí tendrían pues 19, 20 años.
¿vale? Son mucho más jóvenes que nosotros, pero en el caso de las guerras helenísticas, tenemos soldados que tienen casi 70 años y están perfectamente aptos para luchar. Con 60, una persona de 60 años, un hombre de 60 años, si no tiene ningún problema de salud y está entrenado, pues todavía tiene muchísima fuerza y muchísima capacidad. Y de hecho, ¿por qué digo esto? Porque los soldados veteranos de Alejandro luego pues fueron cambiando de bando entre Diadoco y Diadoco, hasta que al final uno que es Antígono se cansó de ellos, con 60 y pico años tenían ya, y los mandó a vivir a lo que hoy en día es el sur de Afganistán, a lo que hoy en día es Alejandría de Aracosia, Mm. y luego sus descendientes van a ser reyes helenísticos ahí, de lo que hoy en día es Afganistán. Un poquito para que cambiemos también esa imagen, ¿no? De que a la guerra hay muchas edades y el ejército, como hoy en día, es digamos que es un factor muy importante de integración de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Sobre todo la gente que es extranjera, la gente que es de origen migrante. El ejército es una vía muy buena para integrarte en ese país, en esa comunidad, porque si tú has luchado, incluso has muerto por ese país, pues ya se te ve con otros ojos. Pensemos, por ejemplo, hoy en día el ejército de Estados Unidos o el ejército español está lleno de gente de Hispanoamérica, por Mm. ejemplo. Es muy, muy frecuente. La Sí, sí. Legión Extranjera Francesa. ¿Por qué? Porque el ejército es una vía para la gente que no tiene trabajo, no tiene sustento, te dan de comer y además te forman, ¿no? Siempre hay algún veterano de guerra y un poquito, siempre hay algún abuelito que dice, bueno, yo es que en la guerra, pues sí, se sufre mucho y tal, pero mira, me dieron de comer y me enseñaron a conducir, a hacer de todo, ¿no? Claro. Pues igualmente en el mundo helenístico, el ejército es una vía de integración, es una vía para luego tener una buena vida, igual que en Roma, porque te pueden dar tierras para luego ser un propietario de tierras, una persona acomodada, y más allá de vivir aventuras y tal, es una vía de helenización, porque te van convirtiendo a la cultura griega, te enseñan el griego, y claro, saber griego y tener tierras, luego es un símbolo de estatus muy importante. Y eso se ve también en Afganistán. Tenemos inscripciones de gente que son locales, pero que han recibido educación griega, que saben, conocen la obra de Homero, saben griego perfecto. Y bueno, estoy hablando mucho, te dejo Está, hablar a ti está, también. está perfecto, está genial. De hecho, varios ejemplos primero de los soldados veteranos, uno helenístico de Alejandro y otro romano. Pensemos en los triarios, por ejemplo, en las regiones romanas de las Triples Acies, la retaguardia y el último recurso de las legiones cuando estaban en claros problemas eran los triarios, soldados veteranos de más de 40 años que esperaban aparentemente de rodillas a que el combate se decidiese y solo operaban si era absolutamente necesario, ¿no? De hecho, hay un dicho en Roma que decía: esto ha llegado a los triarios, por lo que quería decir que esto había llegado al límite. Y, por ejemplo, en uno de los asedios, si no recuerdo mal, es Plutarco, o yo creo que refiere al asedio de Halicarnaso, y dice que el asedio se estaba poniendo complicado y son los veteranos de Filipo los que, viendo que los falangitas jóvenes y las unidades jóvenes no eran capaces de tomar la ciudad, son ellos los que toman la iniciativa y los que al final someten la plaza, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que eliminar ciertos preconceptos, ciertos prejuicios que tenemos sobre la guerra en la antigüedad y ver que, bueno, era siempre la realidad, como decía Escotado, es más compleja de lo que la ficción puede brindar por el infinito pormenor que la rodea. Entonces, sí, 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 y de ahí totalmente de te acuerdo. quería hacer un apunte, porque también, bueno, no solo por las películas, por los videojuegos, Ujú. estamos muy mal educados en lo que es la guerra. Voy a decir una cosa que, bueno, a lo mejor alguien pues, se ofende, choca, pero cualquier persona que le den un arma y se vaya al frente, pues al principio todo es muy bonito, las marchas militares, el uniforme, tal, todo parece muy guay, muy épico, pero yo no sé si tú tienes entrenamiento militar, yo no lo tengo, ¿eh? No. Pero
si a ti y a mí nos pone algo de ametralladora con que nos hayan dado un simple entrenamiento, decirnos cómo se dispara y cómo se recarga, pues lo más probable que pase es que nos quedemos detrás de la trinchera llorando, llamando a mamá, que es lo que suele pasar en las guerras, pero en toda Ujú. la eternidad, ¿no? Porque hoy en día, pues claro, te coges un videojuego y enseguida pues tú no te cansas, matas a todos los que puedas, aunque te hayan dado 1000 golpes, pero la realidad es Y muy si te mueres, revives. Que claro, claro, eso y es la realidad es fundamental. muy, muy distinta. Claro. Vamos, la moral hace mucho. ¿Por qué lo digo? Porque luego lo vamos a tratar. El tema de, por ejemplo, los asedios. En las películas todo es muy, no sé cómo decirlo, precipitado puede ser. O sea, todo enseguida empieza una batalla y se tiran todos de boca contra el otro, Mm. o una ciudad con sus murallas y se tiran todos de boca y bueno, se mueren la mitad, pero luego todos al final pues van llevando a cabo la guerra y eso no es así, ¿no? Es muy Claro. importante, claro, si a ti se te muere la mitad del ejército en el primer embate, pues lo más probable es que los soldados se desmoralicen y huyan, que eso es algo que nunca se tiene en cuenta en películas y en videojuegos y es muy importante, ¿no? El soldado tiene que tener siempre en la cabeza que tiene una posibilidad de ganar. Por ejemplo, en esta hago una analogía, no me quiero ir por las ramas, pero por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, no sé si el algoritmo nos va a penalizar por decir el nombre, pero bueno, el jefe de Estado alemán se suicida, esa palabra tampoco lo tendría que haber dicho, ese verbo, pero bueno, en fin. Cuando desaparece el jefe, quedan millones de soldados alemanes, pero esos soldados son reclutas de última hora, que sí, bueno, saben disparar porque les ha enseñado un veterano, pero esos soldados no saben cubrirse, no saben las órdenes, no tienen disciplina, no saben arreglar un arma si se encasquilla. Esos soldados no valen para nada en realidad, ¿vale? Entonces, creo que decía Aristóteles o Platón, no sé quién era, decía que enviar gente no preparada a la guerra es lo mismo que iniciarla. Y tiene mucha razón sobre eso. Sí, sí, la importancia del entrenamiento es fundamental. Se ve en Filipo, por ejemplo. El Filipo que había crecido en la Tebas de Epaminondas, ¿no? De ese general tebano que yo estoy convencido de que la falange macedónica le dé mucho más de lo que pensamos. Filipo, cuando llega al trono, en las circunstancias que llega, que son difíciles, entiende que hay que hacer una serie de reformas y que una de ellas y clave es el entrenamiento de la falange, ¿no? Para poder soportar los rigores de la guerra, efectivamente, como tú has descrito. Y eso luego, desde mi punto de vista, será la base sobre la que Alejandro será capaz de construir lo que construyó. Y las fuentes clásicas hacen muchas referencias alabando las maniobras que eran capaces de hacer los falangitas macedonios o el ejército de Alejandro en momentos de tensión muy importantes. Por ejemplo, el incidente del Monte Emo, ahí se nos muestra cómo los macedonios son capaces de responder a las órdenes de Alejandro de manera inmediata. Y eso solo se puede hacer asegurando una disciplina y un entrenamiento férreo, claro. Si no, Claro, en pero eso caso de es tensión, típico de lo que vemos en las películas del típico sargento con mala leche, ¿no? Pero es que eso tiene un porqué. Es que sin efectivamente. disciplina el ejército no puede operar. Si los soldados no te obedecen las órdenes, no luchan cuando llega el momento, se cagan en los pantalones y se ponen a llorar o se cubren, pues estamos Estás perdidos, perdido, no se pierde estás perdido. nada. Que se lo digan Esto a es las legiones de Roma, ¿no? Contra Aníbal, por ejemplo. muy bien. Legiones Claro, bisoñas que se tenían que enfrentar a tropas, en cierto modo, helenísticas, muy sí, veteranas y que lo pasaron mal en Tesino y Trevia, Trasimeno y Canas, claro. claro, tú puedes reclutar a los soldados que tú quieras, pero entrenarlos ya es otra cosa, ¿no? Y Eso esta cuesta Segunda dinero y Guerra tiempo, Mundial, claro. pues eso hacía la analogía porque se ve muy bien, ¿no? Que Ujú. siempre dice, pero bueno, es que les quedaban 3 millones de soldados, sí, pero es que esos 3 millones de soldados no tienen nada que ver con los de la principio de la guerra, ¿no? Claro, ¿Y por claro. qué mueren tantos rusos? Porque los rusos, disculpad, Salud. los rusos la mayoría son campesinos analfabetos que no saben ni leer un mapa y Claro. los tiran de boca contra los alemanes y mejor no tienen rifles para todos, por ejemplo. Ujú.
Sí, Pues sí, claro, esa gente está desperdiciada totalmente. totalmente, claro. Es carne de cañón, sí, sí. Mm. Bueno, pues eso es una introducción bastante extensa, buena. Hay algunas armas que además, a ver qué nos cuentas de ellas. Tengo, por ejemplo, que en época finales de la clásica, la helenística, se inventan armas como el gastrofetes o el oxibeles, que son ballestas, balistas que decimos, ¿no? Grandes Mm, arcos portátiles que disparan con muchísima fuerza. Bueno, estoy seguro que hay estudios de estos filósofos como Arquímedes y tal sobre las fuerzas de la torsión y todo esto, ¿no? Para esas investigaciones, todo eso se aplica al campo militar. Tenemos también el litóbolos, que es el lanzador de piedras, ¿no? Que son como unos cañones sin pólvora, ¿no? ujú. Y luego nos meteremos también en el campo de las torres de asedio con la famosísima Helépolis, que si hay gente que no conoce la Helépolis, pues es una torre de asedio como un edificio de grande, una torre de asedio que si nos creemos las fuentes tenía 40 metros de altura, eso es como un edificio de 10 plantas, vamos Sí, sí. a decir, ¿vale? Que se usó en el asedio de Rodas. Bueno, pues a ver qué nos puedes contar tú de máquinas de asedio, de armas de esta época que empiecen. Yo, mira, primero creo que tenemos que entender cómo se introducen, ¿no? Estas máquinas de asedio, cómo llegan a Grecia. Porque en época clásica tenemos pocos asedios documentados, mucho menos asedios exitosos, porque la poliorcética se reducía a rodear la ciudad y rendirla por hambre, tener un traidor, la suerte de tener un traidor dentro y que te abriese las puertas, o atacar la parte más débil de la muralla, que normalmente era la puerta, con escalas y arietes y poco más, arietes muy simples. Por lo tanto, en época clásica el asedio o la poliorcética no estaba muy desarrollada, ni mucho menos si la comparamos con época helenística. ¿Cómo llegan estas armas a Grecia? Pues es a través de un tirano. Para nosotros tirano tiene una connotación peyorativa fuerte, la palabra tirano, pero en Grecia no lo era tanto. Básicamente un tirano era una persona que se había alzado con el poder y lo había concentrado en sí mismo, normalmente por razones individuales, era guapo, sabía hablar o tenía mucho dinero, y además era benefactor de la ciudad que gobernaba, ¿no? Y el tirano que introduce estas máquinas de asedio en Grecia fue Dionisio II de Siracusa. Él estaba en lucha, Sicilia estaba en lucha con los cartagineses y los siracusanos veían la amenaza cada vez más cerca. Y fue Dionisio el que, como hemos comentado al principio, introduce un cuerpo de ingenieros que le permiten desarrollar las máquinas de asedio que luego irán mejorándose a lo largo de época helenística. Porque de nuevo tenía esas dos capacidades que necesita todo ejército, que es dinero y ambición. Siracusa era una colonia o una ciudad con un enclave geográfico muy bueno, para, sobre todo a nivel comercial, y eso daba mucho dinero. Y de nuevo debemos a Filipo el desarrollo o la potenciación del uso de máquinas de asedio, sobre todo en Grecia y en el ejército macedonio en particular. Y además lo hace de una manera muy curiosa porque es a través de una derrota. Filipo está en el contexto de la Tercera Guerra Sagrada. Filipo se está enfrentando, bueno, la anfictionía, que era ese organismo colegiado griego que se encargaba de gestionar los temas del oráculo de Delfos. Estaba en guerra con Onomarco de Fócide, porque los focidios estaban aparentemente cultivando las tierras del oráculo de Delfos sin permiso. Entonces Filipo ve ahí la oportunidad perfecta para meterse, ve el casus belli y se mete y se enfrenta a Onomarco de Fócide en la batalla de Tesalia. Y las fuentes nos dicen que Onomarco tenía máquinas de tensión, máquinas de artilleras de tensión, tú las has nombrado antes, los gastrafretes, que se traduce del griego como vientre arqueado. Porque el gastrafretes, que es la primera máquina de asedio que comentamos, era una máquina de artillería que era básicamente una evolución del arco compuesto. El arco compuesto era aquel que estaba hecho de diferentes materiales y que por tanto le daba mucha más potencia de disparo y más alcance que un arco hecho de una pieza de madera. Y el gastafletes no deja de ser, exacto, eso lo ilustra, sí, sí, exacto. Se llama gastrafletes porque, como hemos visto en la imagen, tiene en la parte final, en el travesaño del arma, tiene una parte convexa de madera, cóncava,
Ese es unos Cibeles, pero bueno, el Gastafretes lo hemos visto antes, exacto. Sí, Y sí. ahí vemos que el arquero, el ballestero, el artillero se está apoyando la máquina, el de asedio, o el ingenio, en la tripa. Por eso se llama vientre arqueado, porque la pieza de madera servía para ponérsela contra la tripa y poder cargar el arma, porque de otra manera no era posible, ¿no? Y esto ya es un avance con respecto al arco compuesto muy grande, porque si yo ciñéndome a las fuentes clásicas, por ejemplo, me estoy pensando en Quinto Curcio, cuando nos habla de la batalla de Isos, nos dice que los dos ejércitos, el de Darío y el de Alejandro, están frente a frente y nos dice que no están todavía al alcance de los proyectiles de los arqueros. Y en los comentarios a las fuentes nos dicen que el arco compuesto tendría un alcance aproximado de 180 metros. Ya el Gastrafletes tenía un alcance de unos 250 metros. 250, 270, depende de la fuente. Entonces esto ya es ganarle casi 70 metros de alcance, que es algo muy importante. Y esta máquina fue la primera máquina de tensión que se introduce en Grecia y que se usa ya durante toda la época helenística. Sí. Sí, con esto podemos enlazar un poquito con un poquito lo que yo siempre llamo la historia oculta, ¿no? La historia que nos enseñan en los institutos y etcétera, pues es una versión simple, resumida. Por ejemplo, algo que mucha gente no sabe es que la revolución industrial, la inglesa, la de las minas de carbón y todo esto, pues es especialmente fomentada por el ejército. Y las innovaciones técnicas, las innovaciones industriales, siempre suelen salir del ejército, porque es donde están contratados los principales ingenieros, etcétera, ¿no? Los estudios de física. Estoy pensando ahora en Leibniz y esta gente, ¿no? Del siglo XVII, XVIII, pues trabajan para los ejércitos para comprobar cómo hacer mejores cañones, mejores armas, etcétera. Y luego, digamos que esa tecnología militar, pues se democratiza, ¿no? Como por ejemplo, pues la radio, el internet, los radares, todo esto luego se aplica a lo civil, pero empieza en los ejércitos, ¿no? Y en la antigüedad, pues pasaba un poco lo mismo. Ahora me viene a la cabeza, bueno, nos dice una cosa muy interesante, que es el tema de las murallas, ¿no? Que siempre o bien rodeas la ciudad y esperar a que se rinda, o atacas, ¿no? Atacas la puerta. Las ciudades griegas tenían una cosa que normalmente no sale en las películas porque es bastante antiestético, es bastante feo, que son los campos frigios. Los Ujú. campos frigios son básicamente poner pedrolos alrededor de toda la ciudad, ¿vale? Luego parece, pues eso parece un berrocal, ¿no? Un Ujú. roquero ahí feo, ¿vale? Pero ¿para qué servía eso? Para que no pudiesen circular armas de asedio, para que fuera más difícil transitar, ¿no? Los soldados. Una cosa que podríamos comentar también, como decíamos que en las películas, pues todo va muy a lo loco, ¿no? Lanzamos a los soldados de frente y bueno, se van a morir muchos, pero tal. Y realmente no, los asedios son bastante pausados. Primeramente, tú tienes que intentar limpiar el campo, nivelarlo. ¿Cómo se hace eso? Con parapetos, vas poquito a poco avanzando, vas disparando, te vas cubriendo, vas limpiando y tienes como una guerra de tira y afloja, ¿no? Ahora disparo tú, me cubro poquito a poco hasta que todo está preparado para, digamos, el asalto final, pero no es llegar, rodeo y enseguida tiro las máquinas ya por ellos, ¿no? Sería un suicidio, Pero claro. y quería preguntarte, desde el desconocimiento, me suena, hablabas de Dioniso. ¿Dioniso era el que tenía contratado a Arquímedes? ¿Puede ser? Yo diría que sí, exactamente. Ujú. El que ¿Y introdujo quién es? esos ingenios tan Sí. llamativos, ¿no? Incluso torres que eran capaces de enfocar la luz del sol y quemar barcos. Sí, 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 exacto. Lo que decíamos de primero, pues el uso militar, ¿no? Financiado por el Estado, y luego su aplicación a lo civil. Pero es que me sonaba, como el famoso tornillo de Arquímedes, me sonaba que Ujú. Arquímedes hizo como una especie de gancho que Sí, atrapaba los barcos. ¿Eso es verdad?
Eso no está demostrado 100%. Parece que sí, que se utilizaba como un gancho muy grande, como seguramente que te suena esta batalla que se da en la Segunda Guerra Púnica, entre una batalla naval entre Cartago y Roma, que es la batalla más grande, o la segunda más grande a nivel de cifras, El después gnomo. de una batalla en la Segunda Guerra Mundial y de una batalla y de la batalla de Lepanto. Esas tres son las más grandes a nivel de cifras. Pues en Lo esa que tenía. batalla, no recuerdo el nombre de la batalla, pero ahí los barcos romanos introducen un ingenio que es, yo creo, si podemos confiar en el uso de ese gancho grande de Arquímedes, es muy parecido, que se llamaba Corvus. Era una especie de gancho invertido que iba en el barco y que era muy pesado y que se utilizaba con la finalidad de básicamente lanzar una plataforma al otro barco y poder abordarlo. Y porque lo dejaba prácticamente inutilizado. Así que sí, ese tipo de ingenios, en el caso del gancho, no está confirmado, igual que no está confirmado el uso de torres espejo para quemar barcos. Pero bueno, hay cosas que en las fuentes pues tenemos que tocar con cuidado, como No, no, sabes. confirmo que sí que es la batalla ¿Sí? de Gnomo esta, sí. Gnomo, Bueno, exacto. es que sí, si nos ponemos a hablar, pues nos vamos a guerras púnicas, nos vamos a Roma, Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso Mira, también está bien, también está has, bastante bien. has dicho Dime, algo dime. muy interesante y es que normalmente nosotros pensamos cuando has hablado del lizobolos, que ya es una máquina de torsión, efectivamente, la diferencia es que introducen unas especie de rodillos hechos con tendones de animales o pelos de animales, crines de caballo, etcétera, que se introducen, que se incorporan en los laterales de la máquina y se retuercen, de ahí la palabra torsión, y eso le da una capacidad de disparo a la máquina mucho mayor, ¿no? Porque las palas del arco van introducidas en ese cilindro y le genera una capacidad de disparo y de potencia de fuego que no es comparable a únicamente las palas del arco, ¿no? Y esas máquinas, tanto las máquinas artilleras, eh, hay un estudio de Borja Antela, que es catedrático en la Universidad Autónoma de Barcelona y que es una eminencia en estos temas, que dice que básicamente las máquinas de artillería usadas por Alejandro, él las empleaba como fuego de cobertura y para limpiar las cortinas de las murallas y las almenas de defensores. De tal manera que esto se ve muy bien en el asedio de Tiro, como después de que los habitantes de Tiro, los defensores, han hecho un burlote, ¿no? Este barco incendiario que lanzan contra el dique de Alejandro y que consiguen destruir. Alejandro tiene que volver a reconstruir el dique y utiliza máquinas de asedio dentro de las Helépolis para dar fuego de cobertura a sus trabajadores y a sus ingenieros. Así que normalmente en el cine vemos cómo las catapultas disparan a la muralla y hacen boquetes y demás. Y en época helenística, sobre todo en tiempos de Alejandro, la potencia de fuego no era tanto como para quebrar la muralla, sino como para mantener a los defensores a raya, ¿no? Para que no te masacraran a todas las tropas de infantería. Justo ahora recuerdo, hay una ciudad en la India, bueno, lo que hoy en día es Pakistán, que Ujú, es, hoy en día se llama Barikot, pero en época griega era Bacira. ujú. Se encontró que tiene niveles griegos esa ciudad y se encontraron bolas de catapulta que se han relacionado con la campaña de Alejandro, que además están en las fuentes clásicas el asedio a esa ciudad, ¿no? Y precisamente por lo que tú dices, ¿no? Están como dentro de lo que sería la ciudadela, no están destruyendo la muralla, sino que están atacando a los defensores del interior y además, bueno, también actuaron en lo que hoy en día es Afganistán, en Tayikistán, unos comandos especiales que eran escaladores del ejército, que lo que hacían Mm. era escalar esas fortalezas en lo alto y luego, digamos, abrir las puertas o limpiarlas, ¿no? El lienzo de la muralla para que luego ya fuera todo el ejército, ¿no? Porque sería totalmente estúpido pues tirar el ejército de boca, ¿no? Contra una posición muchísimo mejor defendida. Sí, a lo mejor la puedes tomar a base de números, pero perderías ¿A qué mogollón de coste? soldados. Totalmente, sí, sí. Esto está documentado por, si no recuerdo mal, Polibio en los asedios, sobre todo a las rocas, a estas fortalezas o nidos de águila, que eran muy, muy comunes en estas zonas
del Imperio Persa y que efectivamente Alejandro usa una especie de unidades de comando, seguramente parte de los hipaspistas o de la gema real, para escalar las murallas por la noche y que le abran la fortaleza desde dentro, sí, sí. Y te quería preguntar, porque, bueno, en el tema, la verdad es que siempre todos tenemos en mente la película de Alejandro, que a mí me gusta mucho, yo la defiendo, porque siempre es una película muy criminalizada, Ujú. pero sí que es verdad que pues, el ejército persa parece pues, una multitud de harapientos que se tiraban de boca, y ¿no? El ejército persa tenía sus Sí, sí, sí. unidades, sus armaduras, sus tácticas de guerra, que eso todavía, si lo hubiesen representado, todavía le habría dado más fama a Alejandro, ¿no? Todavía le habría dado más mérito, ¿verdad? Pero lo que quería decir, que se me ha olvidado, de hecho, bueno, que sí, Alejandro pues sabe cómo luchar contra los persas, los conocen los griegos a los persas, pero luego cuando tienen que luchar, por ejemplo, contra los nómadas de esa central, se producen adaptaciones en lo que es el ejército para poder luchar contra ellos. Recuerdo que se usó artillería también en lo que hoy en día es el extremo de Tayikistán para atacar a los escitas que disparaban desde el otro lado del río y se usó artillería, ¿verdad? Sí, 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 toda la razón. Esa es la batalla del río Jaxartes o Jaxartes. Creo que hoy es no recuerdo el nombre, de Sidaria. Daria. Y efectivamente es Arriano el que en el libro cuarto nos cuenta la batalla del Jaxartes y nos dice que aparentemente los escitas estaban provocando a Alejandro, ¿no? Y diciéndole que era un cobarde y que no se Sí, atrevía a combatir con ellos. Y Alejandro, que era una persona muy supersticiosa, como casi todos en la antigüedad, eh, le dice a su adivino Aristandro que cómo están las cosas para atacar según los dioses, ¿no? Y Aristandro le dice dos veces que está mal, que no lo haga, y él dice que hay que hacerlo porque es peor ser un cobarde que ir contra los dioses, ¿no? Y efectivamente nos cuentan cómo él ha formado el ejército en una de las márgenes del río Yaxartes, el ejército escita está en el otro provocándole, y claro, no es sencillo cruzar un río cuando el otro ejército te está esperando, cuando las márgenes han sido trabajadas y estás de nuevo arriesgando tu ejército a sufrir una masacre. Y efectivamente nos dice Arriano que Alejandro había preparado balsas y que para evitar que los escitas se lo pusieran más difícil de lo que ya era, utiliza la artillería, no nos dice cuál, Arriano siempre nos habla de artillería o de máquinas de asedio, pero nunca nos suele, las fuentes no nos dicen muchos detalles de cuáles fueron utilizadas. Sabemos que algunas eran artilleras porque nos dicen que disparaban desde lejos, otras que serían arietes porque trabajaban la muralla desde cerca. En este caso nos dice que eran artillerías y que le sirven de nuevo de fuego de cobertura para hacer el cruce del río. Sabemos que seguramente fuesen catapultas. El concepto de catapulta y balista antes del siglo, o sea, después del siglo segundo, cuarto, después de Cristo, cambia. Y es el concepto que tenemos nosotros ahora. Catapulta lanza piedras, balista lanza dardos. Pero en Grecia era al revés. Catapulta lanzaba dardos y balista lanzaba piedras. Por eso lo llamamos balista, lizobolos o petróbolos. Y esto es así porque catapulta viene de catapeltes, que en griego es lanza cosas, y así traducido burdamente. Sabemos que eran catapultas porque Arriano nos dice que uno de los virotes que tenían, según de nuevo Borja Antela, tenían 1,80 m de alto, algunos de ellos. Era como una lanza de un hoplita griego. Y nos dice que uno de esos dardos atraviesa la coraza y el escudo del escita de parte a parte y lo mata en el instante. Y de nuevo, volviendo a un apunte que tú has hecho muy bueno, la moral del resto de tropas cuando ven a uno de sus compañeros atravesado de parte a parte cae y eso hace que se replieguen de la orilla y Alejandro pueda cruzar y ganar la batalla del Jaxartes. Así y que sí, tiene sí, un impacto efectivamente. psicológico muy importante, ¿no? Lo Totalmente. psicológico es muy importante en la guerra. Es lo que decíamos, si tú tienes soldados que no están experimentados, a la primera bomba, pues ya no van a luchar. No quieren más. La pintura, los gritos de guerra, todo eso hace. Hay una cosa que, bueno, es un poco peligroso de decir, pero creo que si se entiende lo que quiero decir, estarás de acuerdo conmigo, que es el tema del silencio. El tema del silencio en las batallas. En las películas, en los videojuegos, las batallas, todo lo que son
guerra es un grito constante, es una cacofonía, es tremendo, ¿no? Pero yo invito, muchas cosas de las que salen en las películas y en los videojuegos son efectos de sonido que están añadidos después para darle espectacularidad. Tú disparas un arco, en las películas Mm. los arcos suenan ¡chin! Todo el rato. Tú disparas un arco, el arco no hace ruido. Apenas, ¿no? Mm. No hace ruido. O sea, se pone porque se ha quedado como una tradición en el cine y en los videojuegos y se añade ese efecto de sonido de zumbante, ¿no? Del viento, pero es muy callado, ¿no? Y realmente tú cuando estás, bueno, sí, cuando te estás matando a lo mejor ya en lo que es la melee, ¿no? En el momento ya del choque, pues a lo mejor sí que ahí te pones a gritar, ¿no? Pero cuando tú estás avanzando ahí, la falange está avanzando, tú estás concentrado y además estás cagado, estás ahí, lo último que... No, habría un silencio que hoy en día nos impactaría, ¿verdad? En lo que es la Total. guerra. Y bueno, siempre ha sido así. Hoy en día porque también las escopetas, las balas, todo esto, pues hace mucho ruido, pero lo que es el soldado está concentrado en lo que tiene que hacer y ese barullo es luego ya en el fragor de la batalla. O por ejemplo, el tema de las fundas de las espadas, Ujú. se les pone como un efecto como que hace wing cuando Sí. sacas una espada. Eso nunca suena así. ¿Cuándo suena así? En la época napoleónica, porque esas fundas se hacen de metal. Entonces, cuando pasa el sable, ¿no? Pues sí que suena, pero si es una funda de cuero de madera, no suena la espada, ni suenan los arcos cuando se disparan. Eso es una cosa bueno, que nadie parece tener nunca en cuenta, pero es así. Una cosa muy interesante, yo creo que es importante el silencio y cómo rompes el silencio en la guerra. Esto era fundamental. Pensemos, por ejemplo, las fuentes hacen referencia a que la falange efectivamente estaba en silencio, trabajaba en silencio hasta que se producía la carga. Entonces entonaban el peán, que era el canto a Apolo, al Apolo guerrero, ¿no? Era propio de las legiones, bueno, de las falanges griegas y también de las falanges macedonias. Entonces, era una manera de enseñarle al otro que ibas con todo y que se habían acabado las contemplaciones, ¿no? O pensemos, por ejemplo, efectivamente un arco disparado no hace ruido, pero había flechas que tenían los mongoles que eran flechas silbadoras, de tal manera que ellos les servían a modo de señal o a modo de nuevo, efecto psicológico contra el enemigo. Entonces, efectivamente, el silencio, o si me voy a época moderna, los tercios era famoso por formar en silencio y el que hablaba era totalmente penado porque la disciplina implicaba el que el tercio español iba en silencio trabajando. Entonces, efectivamente, era importante tanto el silencio como cómo lo rompías y cómo eras capaz de impactar en la moral del enemigo, claro. De ahí viene la expresión de los tercios de irse a la porra, porque Mm. venía uno y te daba con una porra de madera si hacías algo que no tocaba, y de ahí viene lo de irse a la porra, sí. Ah, qué curioso, no Sí, es sabía. verdad. Ahora me he acordado de eso. Bueno, y también las máquinas de asedio y todo lo que es el montaje del asedio también tenía una vertiente psicológica, ¿no? Porque estoy pensando ahora mismo en el tema de la Helépolis, del asedio de Rodas, no ya solo que esa torre enorme de 40 metros avance hacia tu ciudad, sino también pensemos que los soldados, como no las películas y los videojuegos, tienen que dormir, tienen que comer, tienen que hacer sus necesidades. Entonces, una ciudad, los entornos de una ciudad en un asedio los destrozan. O sea, todo lo que es la madera Ujú. la revientan toda, porque claro, en la antigüedad para iluminarte, para cocinar, necesitas madera, para construir empalizadas. Entonces, había una devastación ecológica, ¿verdad? ¿No? De los Brutal. entornos de las ciudades. Absolutamente. Mira, ahora que traes a colación las Helépolis o las torres de asedio, antes has dicho la importancia de los campos frigios en torno a las ciudades griegas. Si pensamos en la Helépolis del asedio de Rodas, una máquina absolutamente ciclópea de 40, incluso hay autores que dicen 50 metros de alto, unos 114 codos, que es una barbaridad, que encima estaría recubierta de placas de metal para prevenir que se quemase, ¿no? Porque la principal defensa que se tenía contra las máquinas de asedio era el fuego. Entonces había que protegerla cubriéndolas de metal, que las hacía mucho más resistentes, pero también mucho más pesadas, o con pieles sin curtir.
Pero claro, mover esa máquina que además tenía ruedas de madera que eran macizas y con la logística que ello conllevaba, exigía necesariamente haber preparado el terreno previamente. Por lo tanto, la importancia de los campos frigios que has mencionado, la importancia de cubrir los fosos, ¿no? Que se nos dice en el asedio de Halicarnaso, por ejemplo. Nos dice a Diodoro de Sicilia que se cubren con otras máquinas de asedio que se llaman tortugas para permitir el acercamiento de esas torres de asedio y de esos ingenios militares. Creo que es fundamental, primero, tener conciencia de lo que todo significaba en el paisaje, por supuesto, era una transformación absoluta. Segundo, la logística era muy importante y es un tema que cada vez se está trabajando más en historia en la academia porque se está viendo la importancia que tenía la logística mucho más en los ejércitos antiguos. Y por último, querría hablar de una mala concepción de nuevo que nos ha dejado el cine y los videojuegos sobre las torres de asedio. Normalmente nosotros pensamos que la torre de asedio es efectivamente una estructura que sirve para acercarse a la muralla, para que los soldados escalen, se produzca ahí una especie de combate cuerpo a cuerpo entre dos unidades para ver quién toma la muralla. Esto tenía esa función, efectivamente, pero la principal función que tenía una torre de asedio era aportar un mejor ángulo de tiro a los asediadores contra los asediados. Porque la torre de asedio se concebía como una muralla móvil frente a un elemento de defensa pasiva que era la muralla inmóvil, la muralla de la ciudad. Por eso siempre se buscaba que fuesen un poco más altas que la muralla de la ciudad para darles a los artilleros, a los arqueros, un mejor ángulo de tiro. Por tanto, se concebía como un combate entre murallas, que además, como sabes, la Helépolis que usa Demetrio Poliorcetes en el asedio de Rodas incluye, además, tiene diferentes pisos e incluye máquinas de asedio dentro, desde arietes basculantes hasta lanzadores de piedras, arqueros, ballesteros, con gastrafletes, me refiero. Quiero decir, era básicamente una muralla contra una muralla que ofrecía una ventaja táctica, en definitiva. Hemos desmontado hoy muchísimos mitos, ¿no? Pero este es particularmente interesante, ¿verdad? Me ha venido a la cabeza cuando decías esto del disparo. Me acuerdo que en la Cuarta Cruzada, cuando se tomó Constantinopla, bueno, sabéis que las murallas de Constantinopla tenían distintos niveles y tenían una murallita muy pequeña que era casi como una valla, que está hecha precisamente para que no se puedan acercar lo suficiente torres de asedio. ¿Y cómo atacaron las murallas? Pues lo hicieron los ballesteros genoveses desde, no sé cómo es la palabra, tiene una palabra, esta plataformita que tienen los mástiles de los barcos arriba. A la, Esa bendita. No sé la- decir ahora cómo se llama, pero desde mm, ahí dispararon y limpiaron las murallas, por ejemplo. Otra de las cosas que comentabas, bueno, está claro que esto son obras de ingeniería, también lo que es la preparación del terreno, la planificación del asedio, todo eso, claro, los reyes, los generales, tenían un equipo de especialistas, ¿no? De ingenieros que iban con el ejército, ¿verdad? Para Ujú. diseñar todo esto. Sí, 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 efectivamente. De hecho, conocemos el principal de Filipo, que se llamaba Polibio Tesalónico, y conocemos a los más importantes de Alejandro en este término, que se llamaban Diades y Quereas. Y una curiosidad que desde mi punto de vista es importante y que se relaciona con la logística, sabemos que, por ejemplo, desde el asedio de Mileto hasta el asedio de Halicarnaso, Alejandro mueve las máquinas de asedio, las transporta en barco. Y esto fue gracias a que Diades y Quereas introducen el sistema modular en las máquinas de asedio, es decir, las construyen en módulos, pensemos en un mueble de Ikea de hoy, y eso facilitaba que fuesen desmontadas y montadas más rápidamente y, por supuesto, el transporte era más sencillo, menos costoso y más rápido. Por lo tanto, la importancia de los ingenieros era clave, claro. No, hoy estamos aprendiendo muchísimo. De verdad que yo muchas cosas que desconocía, pues esto la verdad es que es oro, ¿eh? Muchas Bueno, ahora gracias. que dices eso de... Me ha venido a la mente también, por irme como siempre me voy a la India, ¿no? Pero hay unas fotos, que de hecho eso subí post, pero hará años, a saber dónde está eso. Los macedonios, para cruzar los ríos, lo hacían con flotadores. ¿Cómo se hacían los flotadores?
con pieles de animales infladas, sobre todo pieles de cabras. Ujú. Y hay una foto de finales del siglo XIX que hizo un inglés de estos flotadores que habían usado los macedonios y que se seguían utilizando a veces para atravesar el Indo, ¿no? El río Indo y sus afluentes, ¿no? Y además me acuerdo que uno de los ingenieros que acompañaba a Alejandro cuando van ahí por la India, pues ese mismo ingeniero luego aplica sus conocimientos a la explotación de las minas. No me, tenía un nombre, no me acuerdo ahora, pero bueno, que el ejército tiene sus especialistas que también tienen su aplicación científica, ¿no? Pero están ahí por el ejército, ¿no? Que es lo que decía, ¿no? La mayoría de las ciencias, los científicos trabajan para el Estado, trabajan en interés militar y luego eso se aplica ya a lo civil, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, a lo que totalmente, totalmente. llevamos aquí casi una hora. Como ves, la gente entra y sale, luego pues Ujú. mucha gente lo ve luego que se queda grabado, lo subiremos a Genial, YouTube, genial. hay los comentarios que nos quieran poner. Creo que hay aquí unas preguntas, a ver, que mire. Sí, mira, tenemos aquí una pregunta de Helenismo y Roma, un gran compañero, que nos dice, ¿hay alguna innovación en la guerra de asedio helenística desde lo planteado por Filipo y Alejandro? Posterior, se refiere, Sí, desde posterior a después Filipo y de, Alejandro. claro, la constante en la época posterior a Alejandro, en lo que ya en lo conocemos la guerra de los diadocos, es hacerlo todo más grande. Todo en los ejércitos de los diadocos, de los sucesores, adquiere un tamaño monumental que no se volverá a repetir ya hasta las guerras mundiales. Los ejércitos de los helenísticos de los diadocos son tan grandes a nivel de números de soldados, a nivel de equipamiento, que no habrá ya, no se podrá superar hasta, ya te digo, época contemporánea. Me viene a la cabeza, no es en máquinas de asedio propiamente dicha, la mayor innovación en máquinas de asedio y el perfeccionamiento es la Helépolis de Demetrio Poliorcetes. Eso era una máquina de máquinas, tenía, como hemos dicho, hay fuentes que dicen 50 metros de alto, lo que es una barbaridad, estaba recubierta de metal, tenía diferentes pisos, seguramente estaba hecha de dos tipos de madera, una más dura y resistente para las vigas y la estructura, y una más liviana y más barata para el resto de placas grandes, que serían pino o abeto blanco. Contaba con un sistema de poleas evolucionadísimo que servía para, era como una especie de timón gigante que estaba en el piso, en el primer piso, que a través de un sistema de poleas ejercía y transformaba la fuerza de empuje de los soldados en fuerza motora que permitía avanzar la máquina. Tenía una galería exterior de 1,5 metros aproximadamente de madera que servía a los operarios de la torre para sofocar fuegos o para hacer reparaciones en vivo, por lo cual ese es el gran avance en términos de máquinas de asedio con respecto a Alejandro. Alejandro llega al culmen en el asedio de Tiro, con torres de asedio colocadas en el dique o incluso torres de asedio en plataformas flotantes que él crea uniendo por la poa dos quinquerremes, normalmente barcos muy grandes, creando esa plataforma flotante para poder atacar la muralla desde las diferentes zonas del mar que rodeaban la isla. Pero a nivel avance, destacar sobre todo la Lépolis de Demetrio, Poliorcetes, sí, sí. Pero también hubo otros, sobre todo el tamaño de las arisas, por ejemplo, en tiempos de Alejandro normalmente tenían 5, 7, 6, 5, 6, 7 metros y luego se alargan hasta los 8 o 9 metros, lo cual es una barbaridad, claro, pero Bueno, ya os había dicho yo que Rafael era un experto, ¿eh? O sea que os quejaréis, porque mirad el nivel que tenemos hoy. muchas gracias, Si te Jaume. parece, tenemos aquí una última pregunta. Mm. Hacemos esta y ya, si queréis, paramos. Y luego, si queréis poner algunos comentarios o algo, pues contestamos. Nos preguntan si la poliorcética griega recibe influencias de otras tradiciones, como pueden ser la romana. Claro, la poliorcética griega recibe influencias sobre todo del mundo oriental, que es donde nace la poliorcética, como hemos comentado al principio. Sobre todo recibe
influencias del imperio asirio y de los posteriores imperios, no me quiero meter ahí que eso es muy complejo, pero sobre todo de los pueblos orientales con los que se va enfrentando. Luego, la poliorcética romana beberá mucho de la griega, como casi todo en la cultura romana está muy influenciado por la cultura helénica. Y, por ejemplo, la clasificación en los arietes la hacemos a través de nombres en latín, Aries prensilis, Aries versatilis, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es un poco distinto. Es la poliorcética romana la que bebe de la griega, sobre todo. Muy bien. Bueno, pues hemos hablado una horita aquí, nos lo hemos pasado muy bien, hemos desmontado enormes mitos del cine, de los videojuegos, hemos aprendido muchísimo. No sé por qué iba a hablar en plural, pero bueno, te doy las gracias, Rafael, por venir A ti, a la Enigmanía, aquí a compartir tu saber. Esta es tu casa siempre que tú quieras. Yo, muchas gracias. bueno, la Enigmanía, no sé si hoy o esta semana seguro, cumplirá 6 años. Enhorabuena. Imagino que, gracias por ahí los comentarios que ponen. Bueno, imagino que habréis visto que no estoy ya tan activo como antes y yo es que la Enigmanía pues la concibo como un lugar pues para la gente que de verdad le interesa. O sea, realmente pues, hombre, siempre está bien tener muchos likes y muchos seguidores, pero realmente lo que vale aquí es la gente que conoces y la gente que tiene intereses como tú. Y sobre todo este tipo de mensajes que nos están llegando ahora, de agradecimiento. Pues yo, como siempre digo, para mí el Helenismanía es un foro de gente apasionada del helenismo. Estáis siempre invitados a colaborar, a hablar. Yo siempre os recibo con los brazos abiertos y nada más. Muchas gracias, Rafael. Espero que vuelvas y os animo a que busquéis la figura de Rafael y sus investigaciones, que seguro que va a ser una persona conocida en el futuro en el helenismo español, nombres como Borja Antela, como Omar Mendoza, mi mentor. Y bueno, pues y espero que no sea la última. Muchas gracias a ti, Jaume, ha sido un placer, la verdad. Bueno, pues lo dejamos aquí. Cualquier comentario o pregunta que luego tengáis, pues las respondemos. Muchas gracias por estos últimos comentarios. Dejamos el directo aquí en la cuenta y lo subiré también a YouTube para que los que lo quieran ver posteriormente. Pues nada, un saludo, un abrazo a todos. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.